Muy buenas tardes. Les saludo a su servidor y amigo Armando Villa en un programa más de Impuestos Bajo la Mira, que es una coproducción de IMEFI TV, Capacitación y Desarrollo Empresarial y Grupo Ramírez Mondragón y Asociados en esta segunda parte de los delitos fiscales y la prisión preventiva oficiosa. Y tengo el gusto de saludar a mi socio, amigo y por supuesto un excelente colega, José. Buenas tardes. Muchas gracias, Armando, con el gusto de estar aquí nuevamente contigo y en este programa y en este tema, ¿no? Que es un tema apasionante, importante y además delicado, conocido y desconocido por muchos conocedores y no conocedores. Totalmente de acuerdo, y más para aquellos que de alguna manera lo conocen o están inmersos en estas actividades fiscales, José. Y que algunos profundizan, fíjate que profundizan mucho en el tema del aspecto fiscal, el cumplimiento de obligaciones y demás, pero dejan a un lado un aspecto que decíamos el programa anterior les resulta un poco escabroso o les resulta un tanto cuanto, a veces me da la impresión de que lo subestiman, que es el efecto penal, justamente en donde nos podemos ubicar pues todos los contribuyentes a través de, quizás a lo mejor de que si lo saben, por una mala estrategia fiscal, por comprar planeaciones que no están debidamente soportadas o siquiera nada más por temas de falta de especialización. Sí, efectivamente, en el mundo fáctico sucede que pues algunos empresarios buscan luego abaratar el tema de la consultoría y se van con asesores privados, y cuando digo privados me refiero privados de conocimientos, sean contadores, abogados, no pudiera ser otra profesión, o luego lo que buscan son pseudoestrategias que para ellos les resultan en el momento baratas, como es el caso de la compraventa de facturas, pero desconocen el alcance de las consecuencias de estos actos jurídicos, que es precisamente lo que el tema hoy día que estamos comentando, específicamente el 19 constitucional, ¿no? Entonces, luego, ese desconocimiento los lleva a tomar decisiones que ponen en riesgo su patrimonio y además su integridad personal, ¿no? Claro, desde luego decíamos que en este tipo de actividades pues está en riesgo el patrimonio y la libertad, ¿verdad? Y eso es muy importante, algo de lo más preciado que tenemos justamente es la libertad. Y bueno, el patrimonio no se diga todo por lo que has trabajado prácticamente toda tu vida y se ve en un momento puesto en riesgo justamente por nuestros asesores. Y vamos a decirles a todos nuestros amigos, José, que nos están escuchando. Bueno, si se pueden comunicar al teléfono de IMEFI. Es justamente, fíjense, ¿para qué? Para el tema de que se especialicen bien, conozcan bien la norma fiscal y demás. Hay un diplomado de estrategias fiscales, José, que está próximo a llevarse a cabo. Y bueno, si se comunican durante la transmisión de este programa, me parece que les van a dar un muy buen descuento, José. Sí, es lo que nos están corriendo por aquí, el chisme, los de IMEFI, que el tema es que nos estén viendo, ¿no? Y en aras de, amén, de aprender algo, o a lo mejor ya lo saben, pero a lo mejor se especializan, pero les ofrecen un descuento para este tipo de diplomados. Y déjenme, aquí les comento algo, Armando, porque luego a la gente no le gusta invertir en la educación. Exacto. Y yo siempre he dicho que la educación es cara, pero es más cara la ignorancia, ¿no? Desde luego, por supuesto. Y bueno, si no tienen para invertir, porque hay quienes no tengan, bueno, para eso están estos programas. Así es. ¿Verdad? Para eso están los programas, para una invitación a la reflexión, pero no solo eso, sino para investigar. Además, procuramos, José, transmitirles puntos finos, puntos clave que les puedan servir y, por supuesto, que los tomen en cuenta en su ejercicio profesional. Además, por supuesto, de que, bueno, nosotros como expositores, capacitadores, académicos, José, pues a nosotros nos encanta estar compartiendo el conocimiento. Nos encanta el chisme, ¿no? ¿Verdad? Y si les sirve, bueno, pues que mucho mejor, ¿verdad? Y nos lo ponen ahí en sus comentarios, si son tan amables, ya saben, pueden hacernos preguntas. Es más, decirnos incluso si están o no están de acuerdo, ¿eh? Hay libertad de todo, José, ¿verdad? Y mira, aprovecho aquí para, pues ya hay gente que nos está saludando. Agradecemos de antemano a las personas que nos siguen, nos visitan y nos ven en ese momento.
Si alguno se me barre, pues es porque a lo mejor su nombre estaba complicado o no está descifrado. Carmen Villa Ramírez, Pamela Carmona, Porfirio Cruz, Nelly Mendoza, Luis Ángel Martínez, Joe PH, no sé, Joana Beltrán, Perla Luna, Tessy Cueva, Ricardo Sánchez, que estuvo la semana pasada. Saludos, gracias, agradecemos los saludos y que nos estén visitando. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos, José, la semana pasada. No sé en qué nos quedamos, pero estábamos platicando del mismo tema. Pues estábamos tratando de discernir algo interesante, porque está bajo la lupa este concepto de falsos comprobantes fiscales, ¿no? Que, insisto, es incorrecto decirlo así, pero bueno, no vamos a fijarnos en trivialidades, porque fíjate que aquí resulta que cuando hacemos una adminiculación de entre el 19 constitucional y el Código Fiscal de la Federación, varios artículos, entre ellos el 69B, obviamente. Ese 69B, Armando, en su parte primera, que se refiere a los CEFOS, hace mención de operaciones inexistentes, y la parte segunda, que se refiere a los CEDOS, es decir, a quienes utilizan esos comprobantes, se refiere a que es una operación simulada. Y si esto le vamos agregando luego el 113 bis, fíjate, hace mención a que se castigará con prisión a quienes, hace mención, fíjate, para que no nos vayamos a perder, a operaciones inexistentes o falsas o simuladas. Es decir, hace mención de tres situaciones. Pareciera ser que entonces pues es diferente, que no es lo mismo que lo mismo. Y cuando nos regresamos al 19, que hace mención a comprobantes fiscales falsos, pues entonces viene la duda de qué es lo correcto y qué es a lo que se quiso referir el legislador o el creador de la norma, si se estaba refiriendo a un comprobante fiscal falso, a una operación falsa, a una operación simulada, a una operación inexistente. Y básicamente por ahí nos fuimos. De hecho, como no llegamos a arribar a ninguna conclusión, Armando, pues fue precisamente que hubo necesidad de que diéramos esta segunda parte. Que incluso planteábamos ya desde ese programa que, bueno, comprobantes fiscales falsos prácticamente no existen, José. Así es. ¿Verdad? Porque se someten en la emisión de estos comprobantes, pues se someten a las certificación de proveedores que ya están autorizados por parte... Ahorita que dijiste eso, permíteme tantito. Fíjate que, ahora sí que, ya ves que nosotros como catedráticos, como profesionistas, como buscadores del conocimiento, pues nos la pasamos indagando, investigando, y fíjate que encontré una publicación del SAT precisamente que dice, no existen las facturas falsas. ¿No? Y me pareció interesante lo que dice, las facturas emitidas por las empresas factureras son válidas porque cumplen con los requisitos de toda factura y están certificadas por el SAT. Sin embargo, las operaciones camparas no son reales. Eso es otra cosa. Exacto. Dice, entonces, ¿qué pasa? Las factureras se inscriben en el RFC como cualquier otra empresa, obtienen su certificado de sello digital y con él comienzan a facturar. Lo que no existe son las operaciones que contienen las facturas. Por eso se consideran operaciones simuladas. Fíjate, esta publicación data del año 2019. Ya lo saben. Sí, claro. Ya lo saben. ¿Qué es lo que pasó? Es una deficiente técnica legislativa. Eso es lo que sucedió. Porque al final de cuentas, por el grupo de contribuyentes que iban, era justamente por los factureros. Así es. Y por los que compran las facturas, evidentemente, claro, sí. ¿no? Porque de ahí se da el detonante, uno para efectos de los ingresos y el otro para efectos de las deducciones. Concluimos entonces, si me lo permites, José, y nuestros amigos, comprobantes fiscales falsos no hay. No existen. La materia penal tiene elementos que se llaman elementos del tipo penal. Y dentro de estos elementos del tipo penal, a saber, se requiere de que la norma específica nos diga de manera precisa cuál conducta es la que sanciona. Exacto. Y la conducta que se sanciona es un comprobante fiscal falso. De tal suerte que si la misma autoridad está diciendo que no hay comprobantes fiscales falsos, señores, José, no hay conducta delictiva en el comprobante fiscal falso. Que eso es distinto.
del proceso, y esto para efectos nada más de la prisión preventiva oficiosa a la que hace referencia el 19, ¿correcto? Eso es distinto de que las operaciones que están en esos comprobantes efectivamente hayan existido. Claro. Eso es totalmente diferente. Entonces son conductas distintas. ¿Me vas a sancionar por qué? Pues porque las operaciones que se encuentran consignadas en esos comprobantes no existieron o porque es un comprobante fiscal falso. Si es porque es un comprobante fiscal falso, bueno, pues adiós, no va a pasar absolutamente nada, a menos que, con la reforma al Poder Judicial, se dé lo que muchos estudiosos de la materia estamos previendo, José, amigos. ¿Y qué estamos previendo? Que bueno, haga falta un poco de capacidad técnica, de capacidad y experiencia jurídica, del sentido de la investigación para poder analizar y resolver un caso concreto. Esto es, porque sean elegidos por voto popular y no tengan la suficiente capacidad para poder resolver. Y entonces ahí sí estaríamos en problemas. Y estos problemas se pueden extender dentro del ámbito fiscal hacia otro tipo de conductas, llámese todas aquellas que ya estuvimos platicando, del 108, José, y del 109, en donde se encuentran relacionados otros delitos y que definitivamente en la actualidad van a cobrar mayor relevancia y debemos de estar atentos. Si me permites, José, les hacíamos mención la sesión anterior de algunos casos de terror. Les decíamos, ¿verdad? Un caso de terror. Para que no digan y bueno, vean la distinción de estos programas que llevamos a cabo aquí en IMEFI, sucede que les traen una resolución. Es algo verdaderamente escabroso. ¿Por qué, José? Sucede que cuando la autoridad realiza el ejercicio de facultades de comprobación al amparo del 42, sea por vía de la fracción 2 o la fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, visita domiciliaria o revisión de gabinete. Lo primero que toma en cuenta, y eso anótenlo, lo primero que toma en cuenta son los depósitos en las cuentas bancarias. Bueno, pues, ¿qué creen? Toma todos los depósitos en las cuentas bancarias y de todos los depósitos en las cuentas bancarias, lo único que hace es que lo compara con el monto declarado. Todos los depósitos en las cuentas bancarias comparado con lo declarado. ¿Cómo es eso? Mal hecho, ¿no? O sea, es carente de todo, fundamentación, motivación y demás. Bueno, y la diferencia entonces son ingresos omitidos por los que se tienen que pagar impuestos. Pero ¿quién dijo que todos los depósitos en las cuentas bancarias derivan de cobro de facturas? Porque tienes traspasos entre las cuentas bancarias, porque tienes financiamientos, porque tienes reembolsos, porque tienes aportaciones. Hay muchísimos orígenes distintos de los depósitos en las cuentas bancarias. Si me permites hacer un comentario, Armando. Yo creo que ese trabajo es un trabajo bonachón. Perdón por la expresión, pero es un trabajo bonachón. Porque la pregunta es, ¿para qué carajo está la ley de renta si al final los que fiscalizan llegan y hacen su tarea como mejor les place o como mejor se les acomoda? ¿Y a qué me refiero? Se supone que la conducta es con base en una ley, Armando. Precisamente es lo que va a sancionar en un momento dado. Y si la conducta es por cuanto hace el pago del tributo, impuesto sobre la renta, y la ley de renta me dice qué es lo que se debe de gravar, y el contribuyente grava precisamente lo que la ley dice que se debe de gravar, y como bien apuntas, no todo depósito es un ingreso, porque no todo depósito deviene de un incremento al haber patrimonial del contribuyente. Puede ser un traspaso entre cuentas, un préstamo, no lo sé. Pero cuando llegas y dices, sumo todos los depósitos y comparo contra lo declarado, y para cuando los depósitos son superiores, son ingresos omitidos, dices, oye, ¿y entonces la ley para qué carajo sirvió? Ese es el punto. Justo ese es el punto. Y es la referencia que hacía. Es decir, ¿existe falta de capacidad técnica? Son puntos de reflexión para nuestros amigos. Claro. Falta de capacidad técnica, falta de experiencia, falta de conocimientos, o es que necesariamente, de acuerdo a un modelo económico, se requiere de mayores recursos. José, puntos de reflexión que debemos de tomar en cuenta. ¿Recursos monetarios o recursos intelectuales?
De ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ausencia, hay mucha ausencia de esto, porque entonces, mira, con base en eso, ¿qué hace? La autoridad llega, revisa tus depósitos en las cuentas bancarias, toma todos esos, los suma, los determina de forma anual, los compara con la declaración anual y de la diferencia dice, me debes por ingresos omitidos que no declaraste, pues mira, me debes una cantidad de más de 1,000 millones de pesos, José. 1,000 millones de pesos, háganme ustedes el favor. Entonces dices, oye, a ver, espera, ¿y esto a qué nos lleva? Nos lleva entonces a que el contribuyente, José, tendrá que acudir a un medio de defensa necesariamente, independientemente de que en el transcurso de la revisión le aportas todas las pruebas, le das todos los comprobantes, le das toda aquella documentación, información que por disposición fiscal te encuentras obligado a llevar, y la autoridad resuelve. No le resultó suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente. Hazme el grandísimo favor. Y entonces de aquí deriva el otro aspecto que es el punto que tratamos en este momento, José. Ya tenemos un crédito fiscal por esos depósitos. Y viene entonces, y la traigo, dice, asunto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formula querella en contra de la persona jurídica XXX, así como en contra, José, de su administrador único y contra quien o quienes resulten responsables. Y entonces retomamos lo que decíamos de los delitos. ¿Te acuerdas de los responsables del 95? Sí, claro. ¿Quiénes son? ¿Todos? Todos. Todos. Porque la parte relevante de esto es el origen. Y el origen son ingresos presuntos al amparo del 59 fracción tercera. Pero no solo tenemos esos, porque entonces tenemos dos fuentes de los ingresos presuntos, José. Base incierta y base cierta. Sí. ¿Te acuerdas de los que son de base incierta? ¿Les explicas a nuestros amigos? Pues mejor explícaselos tú, Armando, porque ahí tienes una precisión que me encanta mejor. Base incierta. Fíjense bien, tenemos dentro de este procedimiento, y pongan mucha atención porque esto es bastante relevante, del 55 al 58 del Código Fiscal de la Federación se dividen los ingresos presuntos sobre una base incierta. ¿Qué es esto de la base incierta? La base incierta quiere decir que no tuvo elementos, José, como lo sabes, que no tuvo elementos la autoridad para poder conocer la situación fiscal del contribuyente, es decir, no entregó toda la contabilidad o detectó que las deducciones no estaban totalmente registradas, omitieron registrar deducciones, no contó con todos los elementos y entonces se da la tarea de reconstruir operaciones y de tomar la información de terceros o la información que está en sus bases institucionales. Con base en esta información determina ingresos, determina utilidades, determina retenciones, por los cuales se tienen que pagar impuestos. Una clave fundamental en esta base incierta radica en que aplica un coeficiente de utilidad. Pues está padrísimo, porque entonces hace muchos años decían muchos, ¿sabes qué? Pues entonces no voy a llevar utilidad, no voy a cumplir con la utilidad para que llegue la autoridad, me revise y me va a aplicar el coeficiente de utilidad. En el 58 vienen los coeficientes de utilidad. Entonces dices, te va a aplicar el coeficiente de utilidad, listo, pero ¿sabes qué? Como actualmente todo el tema tiene que ver con la contabilidad electrónica, pues ya está arriba. Ya está arriba los FDIs de todo lo que quieras, ¿no? De los ingresos, de las deducciones, de los sueldos y salarios y demás. Pero viene el punto escabroso. La base cierta. Incierta no la tenemos. No tiene todos los elementos de la autoridad. Y luego viene la base cierta, José. De acuerdo al 59 fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. ¿Y aquí qué pasó con esa base Cierta? Toma los depósitos en las cuentas bancarias. Y de tomar los depósitos en las cuentas bancarias, así te resumen, lo suma nada más. Y entonces te dice, José, y aquí viene una parte que definitivamente únicamente la van a saber con capacitación, pero que se capaciten bien. Claro. Y en buenos lugares, José, porque si no, entonces no sale. Sucede que al momento de revisar los depósitos en las cuentas bancarias se tendrá que demostrar el origen de esos depósitos en las cuentas bancarias. Y ahora sí, ¿cuál es el origen que tenemos en los depósitos en las cuentas bancarias, José? Y ahí tenemos cantidad de orígenes en los depósitos de las cuentas bancarias. Lo que decías, ¿no? Ingresos
préstamos, traspasos, aumentos de capital. ¿Y cómo los amparamos? Pues con el documento fuente, no con el documento que le dio origen precisamente a ese depósito. Ejemplo, si me prestaron, pues a lo mejor tengo que tener un contrato de mutuo. ¿Y la fecha cierta? Algo muy interesante. Nos empezamos a tener problemas. Y entonces empezamos a tener problemas, porque derivado de que algunos contribuyentes se pasaron de lanzas, pues entonces la autoridad dice, no te creo, porque pues porque ese contrato de mutuo que me estás pasando lo armaste ahorita. Está hasta calientita. Sí, que lo acabas de imprimir. No mouse, Mickey. Antes de entrar al programa lo hiciste, José. Exacto. Entonces, derivado de aquellas mentes fraudulentas, aquellos como tipo EFOS, pues es precisamente que hubo necesidad de que la Corte, los juzgadores, emitieran este pronunciamiento denominado fecha cierta. Que fíjate que aquí yo creo que por eso es muy importante conocer la interpretación, Armando, aunque el 19 hace mención expresa de que es la aplicación literal. Y en la materia fiscal es interpretación estricta, no extensiva. Bueno. Y yo desde mi óptica, cuando la Corte se pronunció en el sentido de emitir la famosa fecha cierta, hizo una interpretación extensiva de todo cuanto ley se le dio en la mano. Porque las leyes son muy precisas en decir en qué casos sí debe de haber un documento que tiene que ver con la fecha cierta, que es un documento pasado por la fe de un fedatario público. Entre otras cosas. Entre otras cosas, que son 3 elementos. Que pase ante la fe de un notario público, un fedatario público, que haya sido registrado en una instancia gubernamental. Y 3, que alguno de los signantes pues, se haya petateado. Pero resulta que si nos vamos a la ley que soporta todo este rollo, que es el Código Civil Federal, te señala puntualmente en qué casos nada más hay necesidad. Compraventa, donación. Exacto. Compraventa y donación. Pero aquí, no en todos los demás. Entonces, ¿aquí qué hizo? A eso me refiero cuando hace una interpretación extensiva, Armando. Sí, claro. Eso no pudo ser porque me está perjudicando en la materia fiscal. José, pero a ver, espérate tantito. Espérate. Pero todavía no hacían la reforma al Poder Judicial. Si todavía no estaba la reforma del Poder Judicial, entonces imagínate ahora. No, pues eso sí me preocupa. Es de preocuparse, porque entonces ya traíamos esas interpretaciones favorables aquí. Porque por mucho tiempo las sentencias nos resultaban favorables en el tribunal, José, porque les decíamos justamente eso. Oye, a ver, espérame, la norma específica, la ley específica, que es el civil, no me impone como requisito de validez o existencia de ese acto jurídico la fecha cierta. Claro. Oye, fíjate que aquí, un paréntesis, luego me acuerdo de ese tema y me da pena ajena. Porque el tema de la fecha cierta, fíjate que si los que estamos en este rollo nos gusta investigar, ¿estás de acuerdo? Nos gusta indagar en otras leyes, saber qué carajo hay. Y de repente encontré el Código Civil, Código Procedimental colombiano, y resulta que allá sí hay un Código Civil que tiene un artículo que me dice que es fecha cierta. Y eso que dice es lo que dice la jurisprudencia, Armando. Entonces la pregunta es, ¿quién le copió a quién? Déjame decirte que ese código ya tiene años de vida, ¿eh? Entonces dices, oye, ¿cómo? Allá sí con la mano en la cintura y con toda la ley, yo juzgador puedo decirte que no hay fecha cierta y en consecuencia eso que me estás pasando va para atrás. Sucede que en la materia jurídica, para nuestros amigos, en la materia civil, en la materia mercantil y demás, ya con anterioridad para efectos de darle validez a un acto jurídico, llámese esto a través de un contrato donde existe una controversia, un conflicto, pues una demanda, en esas áreas ya existía el tema de la fecha cierta, no por norma, sino por criterio jurisdiccional. Sí. Se amplió a la materia fiscal. Sí. Fíjate, a partir justamente de lo que señalas, porque estamos en un sistema en donde al pertenecer a órganos internacionales, pues también se rigen por estos mismos. Y entonces lo toman, y lo único que les digo, bueno, pues hubieran reformado el civil y le ponen a todos los contratos, ya, ¿no? todos los contratos se requiere fecha cierta y ya no pasa nada, sencillo, ¿no? ¿no? Pero oye, José, a ver, a nuestros amigos, ¿y ya con eso es suficiente? ¿Y ya con eso, con dotar, es decir, tengo un contrato, lo firmamos, vamos, lo ratificamos las firmas ante notario, ¿con eso ya será suficiente para demostrar que los depósitos en las cuentas bancarias que derivan de contratos son legalmente procedentes? No, por supuesto que no. Ahí sí el contribuyente se está pasando de lanza. ¿Será una parte
el programa anterior decíamos, por una parte el contribuyente abusa y la autoridad se excede. Y por otro lado, luego viene algún pseudoasesor y te Y dice... lo echa todo a perder. Se dice, es que no hay materialidad, aquí está el contrato. Y lo ya. que acabas de comentar. Ahí está el contrato de mutuo y ahí está la materialidad y en consecuencia salvamos esos depósitos. Oye, no, Mouse, Mickey. O te dicen, mira, ya tengo un papelito donde tengo la razón de negocios. O sea, ¿es en serio? Exacto, ¿Es en serio? Un papelito, una razón de negocios. ¿Es en serio? Sí, Eso sí. es no conocer lo que llamamos, José, amigos, el fondo del asunto. Porque entonces aquí entramos a un tema en donde estas presuntivas, como la materialidad misma, porque el tema de la fecha cierta aplica también en materialidad para las Sí, claro, deducciones. sí. Y todas estas ficciones legales se combaten por dos vías, la forma y el fondo. Y el fondo, José, es en donde, pues perdón, pero nuestros queridos amigos abogánster, pues es en donde no le giran mucho que digamos. Fíjate que yo en la práctica, en la academia, me he percatado de algo, Armando. De hecho, fíjate que, ¿sabes cuál tomo yo siempre como ejemplo? Esa jurisprudencia que dice que la compensación no procede en materia de IVA. ¿Sí? Nada más para extinción de obligaciones en materia de las contraprestaciones pactadas. Un pronunciamiento tan aberrante que al final lo que yo puedo concluir es, a esa persona que se pronunció de esa manera, se denota a todas luces que adolece del tema contable, Armando. Pues claro. Necesariamente del tema contable, Claro. pero además no solamente del contable, también del legal, porque hace referencia a un propio artículo del Código Civil 2185. que me dice que en materia fiscal estará prohibido salvo la ley lo permita. Y el 1B de la ley del IVA dice que sí lo permite, Armando. Entonces, claro. estoy fregado. Entonces, bajo esa situación, entonces estamos fregados, porque si esos señores, como bien dices, que fue antes de la reforma, se pronunciaron de esa manera y que se supone que eran personas que pasaron la materia gris, entonces, carajo. Para eso es necesario revisar, analizar correctamente las normas que regulan nuestras operaciones. Y llámense estas normas, no hay de otra. Sucede que cuando vino todo el tema de materialidad, estimados amigos, todos los que nos están escuchando, en el tribunal hasta se hicieron foros, llevaron a cabo foros de materialidad y concluían, no, es que el tema de la materialidad no es un problema del ámbito legal, es un problema del ámbito económico, pero también contable, José. Y aquí es en donde cobra relevancia el ejercicio profesional del contador. Porque para demostrar esa materialidad, jurídicamente tenemos deficiencias cantidad. Porque además no hay una sola disposición en materia fiscal, en el IVA, en código, en renta, en la que ustedes quieran, que nos diga, oye, ¿cuál es la información y documentación suficiente para que demuestres la materialidad? No lo hay. Y entonces cuando una norma es discrecional de la autoridad, entonces ahí es donde se da parte para qué, pues para las ilegalidades que venimos señalando en los derechos humanos de los contribuyentes. Pero vamos al punto. El punto en la materialidad. Y esto lo decimos con ya conocimiento de causa, José, con la suficiente experiencia en la materia y con sentencias ya del tribunal favorables en el mismo sentido. Esto es, señores, efectivamente, ¿hay estrategias para combatir la forma? Sí. No es de lo que nos ocupa en este momento, pero sí existen, como la reforma del 19 constitucional que ya dijimos. Dice comprobantes Falsos comprobantes fiscales. Eso no existe. Entonces, ¿en la forma qué es? Indebida fundamentación. Listo, ya no me adecuo en esa conducta. Pero vamos al fondo. Vamos a demostrarles que nuestras operaciones sí fueron reales, José. Vamos a demostrarles que ese préstamo sí fue real. Vamos a demostrarles que ese aumento de capital sí fue real. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Hay algo muy sencillo, porque así lo hacen. Y esto que es tan sencillo y de lo que hacía referencia también de que no le entraban y no le sabían del tema de la compensación, bueno, habrá que conocer las normas de información financiera. Claro. Hay una norma específica de la compensación, José, de activos y pasivos, y se llama B12 de las normas de información financiera. Y así hay otras normas de información financiera, José, como la serie C, que nos dan todos los elementos suficientes para poder acreditar cada tipo de operación, la documentación correspondiente.
De hecho, me sorprende por parte de las autoridades fiscales porque hay una regla de miscelánea que te dice que efectivamente, te lo dice en español, que las normas de información financiera o las normas americanas son fuente del derecho fiscal. Y hay un precedente judicial que efectivamente por parte de los colegiados de circuito que te dicen que las normas de información financiera son fuentes del derecho fiscal. Luego entonces, si ellos, que son los que diseñan la resolución miscelánea, Armando, la autoridad fiscal por parte, sea Hacienda, sea el SAT, cuando llegan y al momento de que te revisan y suman depósitos, dicen son ingresos comparados contra lo que declaraste, entonces si ellos quienes son los que mencionan que las normas de información financiera son fuente del derecho fiscal, entonces ellos mismos se están desdiciendo, las están desdeñando, Armando, al momento de hacer su trabajo. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que totalmente de acuerdo, y además me parece un trabajo muy deficiente. Pero totalmente. Muy deficiente, que nuestros amigos lo han de haber comprobado ya. ¿Por qué? Pues porque somos sujetos de actos de molestia permanente por parte de la autoridad. Y en estos actos de molestia, bueno, pues evidentemente, como decimos coloquialmente, encontraron el pan, discúlpenme, pero encontraron el pan. ¿Y en dónde encontraron el pan? En presuntivas de ingresos, en materialidad de las operaciones, en operaciones inexistentes. Y entonces, vamos a poner entonces, José, vamos a enfocarlo de esta manera. Incrementamos los programas sociales, incrementamos la deuda, tenemos déficit fiscal. ¿De dónde va a salir el dinero para cubrir esa ampliación de los programas sociales? Eso es muy fácil, es como en una empresa. Tienes pérdidas. A ver, decreta dividendos. Claro. ¿De dónde? ¿De dónde? Le vas a dar dinero a los socios. ¿De dónde le vas a dar el dinero? Así es. Si no ganan, pues es lo mismo. Entonces, ¿qué? Bueno, ¿sabes qué? Viene. Pues necesitamos ir a un corte. Exacto. Necesitamos hacer un corte, porque nos dice producción que necesitamos a un corte. Bueno, vamos al corte, regresamos. No olviden dejarnos sus comentarios, por favor, sus preguntas, incluso si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, no los vamos a leer, nada más vamos a los que están de acuerdo. Con muchísimo gusto, regresamos en unos minutos. Gracias. ¿Te apasionan los temas fiscales, financieros y laborales? Tenemos el espacio ideal para ti. Sigue nuestras charlas y análisis en IMEFI TV en Spotify. No te pierdas ningún episodio. Dale play y mantente al día. Hola, soy Hipólito Romero y soy el conductor de Mundo Laboral MX. ¿Te has preguntado muchas veces los problemas que se presentan en el área de recursos humanos por falta de documentos debidamente integrados? Probablemente te has encontrado con que ya te reclamó el jurídico, que probablemente la gente que lleva lo de seguridad social y demás. Bueno, todo esto se puede resolver teniendo perfectamente orientadas y acomodadas las bases de la contratación. Te invito entonces al curso que vamos a dar aquí en IMEFI TV para todos ustedes que estén interesados en las áreas de recursos humanos, capital humano, para tener debidamente integrados sus expedientes laborales y con ellos prepararnos para cualquier contingencia que se pudiese presentar en los ámbitos laborales y de seguridad social. Soy Hipólito Romero y me dará mucho gusto verte próximamente. ¿Qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en el diplomado CFDI que tendremos próximamente en esta su casa IMEFI, donde veremos a detalle todos los temas relacionados con los temas de CFDI: ingresos, egresos, nómina, traslado, recepción de pago, carta aporte, complementos que hoy en día la autoridad nos obliga para que nuestros gastos sean deducibles o para que no seamos acreedores a una multa. Si quieres saber cómo emitir o si los comprobantes que recibiste son correctos, te esperamos en este diplomado. No te lo pierdas. Bien, me cayó la bolita otra vez, Armando. Solo para recordarles que entonces las personas que están viendo ahorita este programa es totalmente en vivo, amén de sus saludos, comentarios, pues tienen la oportunidad de llamar por teléfono al que aparece aquí en pantalla a IMEFI
y ello los va a llevar a hacerse acreedores a un descuento al diplomado en estrategias fiscales que se impartirá próximamente, ¿sale? Entonces no dejen de aprovechar esta oportunidad. Y aprovechando también, hay un comentario aquí, agradecemos a las personas que nos siguen, que nos visitan, que nos están viendo. En este caso, además de los que ya mencioné, Victoria Méndez hace un comentario, Armando dice, de lo que estábamos comentando hace ratito, dice, es intimidación por parte de la autoridad, por lo mismo debemos implementar controles internos para comprobar su presunción, cosa que ya ves que ya habíamos repetido la vez pasada, la trascendencia de la implementación de un buen control interno, ¿no? Claro. Acuérdense que el control interno constituye un sistema que se implementa en una organización como herramienta para alcanzar sus objetivos, José. Y dices, bueno, ¿esto en dónde lo vemos? De manera muy, muy sencilla. El control interno lo vemos muy fácil. ¿En dónde? En un manual de organización. Este manual de organización tiene un organigrama, tiene delimitación de funciones y responsabilidades de cada persona que integra una organización y además tiene procedimientos que van enlazados de un departamento a otro. Y estos procedimientos diseñados de tal manera que todo vaya debidamente documentado. ¿Por qué? Porque se tienen que cuidar, por supuesto, los intereses de la organización. Y esto nos va a ayudar a obtener justamente los resultados que previamente son deseables para esta organización, José. Así es, Miguel Martínez, ya ves que estabas hablando precisamente del tema de la materialidad. Dice Miguel Martínez, en contabilidad se tienen los documentos fuente que nos servirán para darle materialidad a las operaciones. En contabilidad se tienen los documentos, ¿qué? Fuente, en materialidad, en contabilidad. Miguel, tienes toda la razón. En contabilidad se tienen los documentos fuentes. ¿Cuáles documentos fuente? Esa es la parte central. ¿Cuáles son los documentos fuente para amparar cada operación, Miguel? Y la recomendación aquí para todos nuestros amigos, si quieren ver, es más, vamos a decirles la fórmula secreta de la materialidad. Les voy a decir la fórmula secreta de la materialidad. Y solo se los voy a decir porque les están regalando ahí puntos para el diplomado descuentos para el diplomado de estrategias fiscales. Eso los voy a decir a ustedes nada más. Y solo por esta ocasión, porque andamos de buenas, José. Exacto, sí. Porque José va a estar ahí en el diplomado. Sí estás ahí en el diplomado, ¿no? Ahí lo van a tener. Pues, ahí lo van a tener por lo menos observándolo para criticar. Y si no, para andarlos echando a perder como los estamos echando a perder ahorita. Sucede que la formulita secreta para estos efectos es, como lo dijo Miguel, contabilidad más legalidad igual a materialidad. Estimados amigos, no es tan difícil, ¿verdad? Es como 2 más 2 son 4, pues. Fíjate que la ecuación se complica cuando viene lo siguiente, dice Ricardo Sánchez. En materialidad me ha tocado que me exigen fotografías del servicio o del bien prestado. Bueno, eso lo pide la autoridad, Miguel. Y lo va a pedir todo lo va a pedir, pero bueno, regresamos al mismo punto. En la actualidad existen muchos sistemas de control interno. Y esto de las fotografías es discrecional por parte de la autoridad, eso constituye un exceso de la documentación. Así es. ¿Cuál es la formulita secreta? La que les acabo de decir, pero esa derivada, obviamente. ¿Y derivada con qué? ¿Con qué se lo vamos a demostrar, estimado Miguel? Muy fácil. Vámonos a las normas de información financiera. La serie C la relacionamos con la serie A1, de la A1 a la A4, y ahí vamos a tener en la serie C, cuentas por cobrar, C3, inventario, C4, pasivos, contingencias, C9, aumentos de capital, C11, C8, activos intangibles, C6, activo fijo. Y entonces ahí te va a dar cada una de qué de las transacciones que tienen que, son 4 en las normas de información financiera. A saber, listo, va, tómenlo en cuenta. Reconocimiento, valuación, presentación y revelación. Esa es la estructura de las normas de información financiera, estimados amigos. Solo son 4 y de ahí para todas las operaciones, José. Es la segmentación de estas normas de información financiera. Y Miguel, ya para darle la puntilla final a este tema de la materialidad, que de verdad les causa dolores de cabeza impresionantes, José. Pues lo que pasa es que yo creo que en algunas de las veces algunos contadores hacen las cosas así como de manera mecánica, ¿no? No se percatan que el documentar las operaciones es importante. Es que la contabilidad me la genera el COI, el COMPA. Sí, pero el tema es de que como ya es en automático, dicen, pues ya los demás comprobantes, pues, ¿como para qué? Ya con el hecho de agregarle el tema ese del CFDI, que es electrónico,
se piensa que ya se está en cumplimiento, pero Que no es ese así. el documento, ¿no? Que ese es el No así, documento. porque ese es uno de los principales, ¿no? Pero más bien el que soporta, porque pueden haber unos que son los principales que le dieron origen a la operación. Ese es el tema. Ojo, Escuchen esto. ojo. El CFDI es el que deriva de una operación previa. ¿Cómo va a haber un CFDI sin una compra, José? Claro. ¿Cómo va a haber un CFDI sin el pago de un sueldo y salario? Digo, es hasta pura lógica, por eso digo, 2 más 2 son 4, José. Sí. Salvo que hay quienes dicen 2 más 2, pues, lo que usted quiera, señor. No, eso no funciona. No, así no. A ver, antes de que se emite ese CFDI, ya sucedió una transacción antes, por eso, entonces, para todos nuestros O ya amigos. se pactó. Ya se obvio. pactó. Desde luego, se tuvo que haber A lo pactado. mejor no ha sucedido, pero ya se pactó y va a suceder. Eso es un acto jurídico. ¿No? Por eso Exacto. decimos contabilidad y Claro. legalidad. Si hay ¿Necesario? consentimiento. Claro, si no, ¿cómo? Entonces, si hay A ver, consentimiento, hay operación. cómprame este celular, José. Cómpralo. Claro, claro, Pero si no quieres tú, no lo compras. claro. ¿Se entiende? Si no hay consentimiento, ya no Fácil. hay operación. Claro. Y eso es un acto jurídico. Consentimiento, el acto jurídico, manifestación de la voluntad de las partes, ¿para qué? Para generar efectos jurídicos. Listo, entonces hay consentimiento. Ya me se compra, ya se me préstamo, lo que sea, hay consentimiento. Bueno, para finalizar con el tema de la materialidad, que tienen que soportarlo debidamente. Listo, tome nota. Es A2, que es el marco conceptual, en donde, ¿qué voy a tener ahí? El devengo, ¿ok? A2, devengo. La sustancia económica es porque ya todo el mundo quiere con la sustancia económica, pero la verdad es de que es bastante irrelevante en el tribunal. Pero Es tienen que es ahí el único que se sabe. es el único que se sabe, bueno, es el único que se sabe. A2 el devengo. A4, listo. Con A4 ya está solucionado todo. Ese, digo, no es la panacea tampoco. Pero ahí está todo, José. A4 se llama características cualitativas de la información financiera. Y dentro de esta se encuentra algo que se llama confiabilidad de la información financiera. Y ahí van a encontrar la respuesta a todas sus dudas. Obviamente esto lo relacionan con la serie C. ¿Cuál? Al tipo de operación que estén realizando. Y ahí está el extremo, José, de la documentación que resulta necesaria para poder acreditar el origen de los depósitos en las cuentas bancarias. Esto es con C1, origen de los depósitos en cuentas bancarias, C1. Los clientes, C3, los proveedores, C9, inventario, ya les dije, ¿no? Y el activo fijo. José, si ahí lo tenemos, ¿por qué entonces hay tanto problema para la materia? Eso habría que decírselo a los juzgadores, ¿no? Porque el extremo es que los que ellos se ya te pronunciaron o se pronuncian Pero ya nos dijeron. soslayando estos temas, Armando, es cuando se atreven a decir aberración y media. Y desafortunadamente, luego cuando ya adoptan nombre de jurisprudencia, yo siempre he dicho, pues ahí está la verdad judicial, pero no la verdad sí, claro. verdadera. Ah, no, bueno, eso es ¿Estás otra de acuerdo? cosa. Eso es ¿Estás otra- de acuerdo? No, eso es otra cosa, porque entonces ahí sí entramos en un problema que se antoja de difícil solución, José. Porque ya dijeron ellos mismos que no son, o sea, ellos no son doctos en la materia contable económica, José. No le saben a esto. Y si no le saben a Yo eso, creo que entonces hay una falta de responsabilidad, incluso hasta de ética. Yo no podría tener el valor de emitir un pronunciamiento sin tener el conocimiento previo. Sería un acto irresponsable de mi parte. ¿por qué tienes ética? A eso voy. Porque somos éticos. A eso voy. Pero bueno, y fíjate que los funcionarios públicos, de hecho los funcionarios y trabajadores del gobierno, pues todos tienen que también apegarse al marco ético, José. Se supone, Mucho ¿no? más Claro. los que resuelven controversias. Pero, y entonces aquí, ¿cuál es la respuesta a todo esto? La respuesta, ¿saben dónde la encontramos? Ya les di la formulita, pero además la vamos a encontrar. Estos temas de materialidad, estos temas de presuntivas, para evitar esos efectos patrimoniales y penales, ¿saben quién la tiene? ¿Sí sabes quién la tiene, José? No entendí esa parte. Pero fíjense, es así como capciosa nada más. Señores, la respuesta a la materialidad la tiene el contador, José. Es que no hay nadie más. Claro. Es que no hay nadie más.
El contador sabe de la técnica contable. ¿Quién realiza los registros contables? El contador. ¿Quién determina, pues, firma los estados financieros? El contador. ¿Quién realiza las declaraciones anuales? El contador. ¿Quién presenta las declaraciones? El contador. ¿Quién calcula los impuestos? El contador. ¿Quién cumple con las obligaciones fiscales? El contador. Y entonces no recurren al contador para materialidad. O se le va al contador. José, ¿por qué se le irá? Pues yo creo que hay muchos motivos, ¿no? Yo podría encontrar desconocimiento, trabajo bonachón, pues a lo mejor le pagan poco. Ahí es un punto, fíjate. Ahí es un punto y tómenlo en cuenta nuestros amigos y todos los que nos escuchan, incluso los empresarios. Yo siempre les pongo como ejemplo cuando tienes un padecimiento, José. Te duele la cabeza, te duele el estómago, ¿qué haces? Te sientes mal y dices, bueno, ¿sabes qué? No me siento tan mal. Vas a las farmacias, esas de la consulta es de 20 pesos, ¿no? Exacto, vas a la consulta de 20 pesos. Entonces vas a la consulta de 20 pesos, te van a dar un paliativo, ¿no? Te dan un Sí, paliativo. claro. Y te costó 20 pesos. Pero no te hicieron análisis. No te da hizo- peor, ¿eh? Te puede ir peor. Claro, eso, sin duda. Porque no detecta lo que realmente tienes. Claro. Y entonces te da el paliativo, te lo tomas, pero te sigues sintiendo mal. ¿Después qué vas a hacer? Ya no vas a ir al de la farmacia de 20 pesos, porque ya te empiezas a sentir peor. ¿A dónde vas a ir? Pues vas a ir con un especialista, señores. Digo, esto es muy fácil de entender, ¿no? Claro. ¿O es muy complicado? Es muy sencillo. Pero si no, hacemos un tercer programa, ¿no? Para volver a decirlo de materialidad. Si Aquí no- aplica un dicho coloquial, lo barato sale caro. Y eso es muy cierto, Armando. Ese ejemplo es muy claro. Ya, aquí aplica ese dicho. Y ese ejemplo que tú pones en esa materia aplica también en la materia contable fiscal. Si tú contratas un contador de a peso, pues te va a dar resultados de a peso. Si tú contratas un contador que se preparó, que se especializó, que le invirtió en su estudio, en su preparación y aparte practica, pues evidentemente que no te va a cobrar un peso. Solo que el empresario dice, no, yo quiero algo barato. Y entonces, luego cuando caen en ese punto de que yo Vete quiero al barato, tianguis, ¿no? Bueno, Exacto, bonito y barato, ¿no? exacto. Bueno, bonito y barato. Y por eso luego caen en el tema de las compraventa de facturas, ¿no? Porque les resulta barato. La bronca es que el día de mañana ya les van a pegar un cáncer del cual no te van a poder sacar adelante. Ahí las consecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que analizar justamente esas consecuencias que se nos pueden presentar. Claro. Tenemos que hacer la evaluación de cuánto estamos hablando, señores. Estamos hablando de más de 1,000 millones. Estamos hablando de delitos derivados de presuntivas. Estamos hablando de prisión preventiva oficiosa en operaciones inexistentes. Operaciones inexistentes porque te va a decir la autoridad, José, pues es que no tienes activos, no tienes trabajadores, no tienes infraestructura, no tienes capacidad material, estás como no localizado, que son los supuestos del 69. Y entonces aquí dices, bueno, a ver, espérame, vámonos rápido, por dos formas, para que se vayan contentos. Se defiende por dos vías, la forma y el fondo. El fondo, ya dijimos, con las normas de información financiera le dan en la torre a todo lo que quieran, José. Sí. Un fondo. Porque están vinculadas, eso ya está suficientemente explorado, ¿eh? Si por ahí les andan diciendo algunos que no, que las normas no sirven y que no son ley y que no... Olvídenlo, estamos hablando de fondo, ¿ok? Es más, ni les hagan caso. Son así como, ¿te acuerdas de los comerciales que decías, si hay alguien que te dice, ven conmigo, te llevo, te doy un dulce, dile que no y échate a correr? Igual, ¿eh? Cuando les anden diciendo Exacto, eso, sí. dense la vueltecita y échense a correr. ¿Listo? Fondo, ahí está. Forma. En la forma, al igual que lo que dijimos en materia de prisión preventiva oficiosa, oigan, José, en el 69 nos dice cuál es lo que se considera como activo, No, qué es la infraestructura, tampoco. cuál es la capacidad material, en qué consiste cada una de ellas. Y eso no sería una falta de legalidad, no sería un supuesto que me deja en un estado de indefensión porque no sé qué es lo que se considera. Pues y eso pareciera ser que sí. y eso no derivaría en qué, es discrecional por parte de la autoridad determinar que sí y que no. Claro. Listo, ahí tienen la forma y ahí está el fondo. Herramientas con las cuales se puede salir adelante ante estos actos administrativos de la autoridad que van en perjuicio y en demérito de los contribuyentes. Tómenlo en cuenta. Es necesario acudir con los especialistas o ustedes mismos, darle un poquito de lectura, profundizar en la investigación, como lo dice acertadamente José, sobre todo para evitarle problemas a los contribuyentes, en el entendido de que
se van a agravar. Vienen épocas más difíciles, José, Sí. porque aparte, señores, esas peleas que tenemos con el vecino del cual dependemos, va a tener consecuencias. Mira, aquí me voy a ver si me lo permites, Armando, pues agradecerle los saludos de las personas que se van conectando. José Eduardo Cortés, Gloria Mérida, Yassi San, Yami Acacio, Victoria Méndez, Martín Álvarez, Javier Martínez, Teo Monder, Héctor Guadarrama, Dolores Mata Salazar, Citlali Vázquez, sí. Ya no escucharon la formulita de la materialidad. Revisen el programa grabado cuando se lo suban para que vean cuál es la fórmula, Sí, sí, porque sí. ya llegaron tarde. Yadira Ortiz, Tessy Cuevas, Olmos Hugo, Caro Figueroa, Miguel Martínez. Y aquí hay un comentario de Cristian Landeta. Fíjate. Bueno, los saludos son para ambos, para no estar diciendo Para quién a todos. ti, quién a mí, por qué a ti más y por qué a mí menos. No, No, nosotros somos saludos, democráticos, no exacto. pasa nada. Fíjate lo que dice Cristian. Dice, el postulado básico de sustancia económica tiene como propósito determinar la naturaleza de la transacción, con independencia de su forma legal, cuando ambas sean diferentes. No es lo mismo materialidad que sustancia económica. Sin embargo, el conocer la sustancia económica de una transacción le dará elementos de juicio a la autoridad para buscar cualquier tipo de documentación que acredite fehacientemente que la transacción es real, legal y válida para efectos fiscales. Eso es lo que dice allá, y esas son las opiniones, que todas son respetables, pero en el tribunal no sirve de nada. Listo. Así es. No sirve de nada, no se toma en cuenta, no es así. Le buscan y le buscan a la sustancia económica, le saben y le aplican a la sustancia económica, pero nunca le entendieron. Y no le entienden, y no le van a entender. Está relacionada con la materialidad de los precedentes jurisdiccionales, así lo señalan, y nos señalan exactamente la A2, A1, A2, A3 y A4 para efectos de materialidad y para efectos de aplicación de las normas de información financiera. Son temas que ya están resueltos en los tribunales, son temas que ya están suficientemente explorados y suficientemente ya practicados a través justamente de estas controversias, pero que qué bueno que de alguna manera le entiendan. Las recomendaciones son: atiendan a las normas de información financiera. Vean estas normas de información financiera que les van a resultar. Es más, José, déjame decirte algo, no solo en temas de materialidad, ni en temas de presuntivas. Olvídense, eso lo estamos trayendo porque es el tema que nos ocupa, pero las normas de información financiera no son para eso, José. Las normas de información financiera son las normas que regulan la generación de la información financiera aquí en México. ¿Y eso es para qué? Para el cumplimiento de los objetivos de la información financiera consagrada en la A3. ¿Cuáles son esos objetivos de la información financiera? ¿Ser útiles para qué? Para la toma de decisiones económicas. ¿Cuáles decisiones económicas? A lo mejor será en otro espacio, en otro programa, en otro momento, José. Sí, porque eso nos lleva ya a lo mejor a tocar otra ley, por ejemplo, la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en donde la Asamblea de Accionistas necesita precisamente los estados financieros para la toma de decisiones. Claro, a través de un informe, del informe anual que tiene que presentar el Consejo de Administración y que tiene que revisar el comisario, y que no lo hacen y que no lo ven y que no lo verifican porque tienen un formatito, y este formatito nada más lo actualizan, lo firman y se acabó. No es cierto, no funciona así. Porque ahí tiene que, se llama eso, José, quizás también en otro programa lo podremos resolver, se llama corporativo. Muy interesante. Corporativo. Híjole. Pudiésemos seguir platicando Pues, mucho, José, pero creo que... Me acuerdo cuando era niño, que ya ves que había una caricatura que decía, lástima que terminó el Sí, de Porky, ¿no? festival". De Porky, ¿no? De Porky, ¿no? Y son temas obviamente de los que nunca uno termina, Armando. Aquí nos podemos sentar 2, 3 horas y va a salir más y más y más. Y precisamente lo que le da sabor a la materia, ¿no? Porque aquí, de verdad, digo, no es que sea despectivo con las demás áreas de la contaduría, pero la materia fiscal se juega esa parte y siempre pues tienes que estar tocando leyes, normatividad, incluso normas internacionales, etc., etc. Y hay siempre de qué hablar. Todo el tiempo, dependiendo del enfoque, dependiendo de las necesidades, porque hay mucho de qué hablar, a partir justamente de la experiencia, de la capacidad que, por supuesto, quienes estén al frente tengan para poderles transmitir algo. Nosotros esperamos que les sirvan, que se los lleven, y si no les sirve, también nos los ponen, ¿no? Que no les sirve para... No lo dejen de hacer el compartir programa. con las personas que pues también les interesan las cuestiones fiscales. Estos programas quedan grabados y se siguen transmitiendo en YouTube, Face. Estamos también
Dicen, para cuando la vayamos a regar, ahora suben algo en TikTok, Armando, para que te pongas trucha. Y ese día pues vengamos bañados, peinados y demás, ¿no? Entonces, Sí, para claro. que salgamos así guapetones y nos No, pero digan- es que yo siempre estoy guapo. Ah, bueno. Pues, No, yo siempre estoy guapo y siempre me veo bien, ¿o no? A ver, díganme si no. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Y bueno, pues aquí nos estamos viendo en otro la semana programa. siguiente, la con semana toda siguiente. seguridad, estamos aquí en vivo y a todo color al punto de las 4 de la tarde. No dejen de seguirnos, compartan esta información que les es de mucha utilidad. Armando, un gran gusto. Igualmente, José, este es un programa de IMEFI TV, Capacitación y Desarrollo Empresarial, en conjunto con Grupo Ramírez Mondragón y Asociados. Muchas gracias. Hasta luego.